que vayamos a la carta primera del apóstol Juan y vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos de esta primera carta de San Juan. Dice así la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Bien, como he dicho, la primera carta es la primera carta de Juan. Ya uno dice de Juan. Eso no tiene discusión, porque siempre en la historia de la fe cristiana se ha dado el testimonio de que Juan escribió 3 cartas, aparte del Evangelio según San Juan y del Apocalipsis. Y nosotros debemos estar conscientes de quién era este Juan, un poquito tal vez. Juan era hermano de quién, de Santiago, era hijo de Zebedeo y de Salomé, dicen algunos autores que era mucho más joven que el Señor Jesucristo. Él, por lo que se ve en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 20, él era de una familia acomodada, porque ellos tenían siervos. Y Salomé también se dice que era una de las mujeres que le asistían al Señor con sus bienes. Eso está en Marcos capítulo 15, versos 40 y 41. También dice el mismo evangelista Juan, en el capítulo 18 del Evangelio, versículo 15, que él era conocido del sumo sacerdote. Y los sumos sacerdotes, ninguno eran pobres, porque era escogido el sumo sacerdote de la aristocracia, especialmente en esa época. Entonces él era conocido del sumo sacerdote. Y eso indica que Juan era una persona que tenía alguna influencia social. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el Evangelio según San Marcos, se dice que Juan fue denominado, él junto a su hermano, como los hijos del trueno. Históricamente se le conoce como el apóstol del amor, porque según las tradiciones, él lo único que decía ya al final de su vida era: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Amaos los unos a los otros. Y como él destaca en su carta el hecho de que el que no ama no ha conocido a Dios. Había un discípulo de Juan, directo, un discípulo de Juan que se llamaba Policarpo. Este tuvo un discípulo que se llamaba Ireneo. Y toda esa gente dan testimonio de que Juan escribió esa carta. Clemente de Alejandría, Tertuliano. Otra de la evidencia con la similitud que tiene esta carta, o tienen esta carta con el Evangelio según San Juan, usando la palabra verbo de vida, la muerte, la luz, la tiniebla, verdad, fe, testimonio, etc. Hay un escritor que reseña que por lo menos 35 pasajes del Evangelio según San Juan tienen similitudes con la carta. Hay otro que saca 46 similitudes. Juan básicamente desarrolló su ministerio en el Asia Menor y se supone que ya en la postrimería de su vida, entre los años 70, después de la destrucción de Jerusalén, y entre el año 90,
ya Juan, ancianito, escribió esta carta a una generación que no conoció de vista al Señor. Él hace mucho énfasis en el que él vio, que él palpó, que él conoció experimentalmente al Señor Jesucristo. Además, porque se ve que está contrarrestando una herejía que ya estaba tomando cuerpo y que estaba afectando a la iglesia de alguna manera, que era el gnosticismo o docetismo. Es una de las razones por las que Juan escribe esta carta. Entonces, nosotros no encontramos que hay una definición, no una presentación como el apóstol Pablo cuando escribe. Juan no escribe Juan a la iglesia, no. Algunos opinan que tal vez fue un tratado, pero la mayoría se inclinan que era una carta que fue enviada con alguien que dio explicación. Mira, esto fue Juan que lo mandó y me dijo que explicara esto y esto. Además, otros opinan que Juan era tan conocido en su época que no necesitaba de una presentación, sino que él simplemente con la forma de presentarse y escribir, ya la gente entendía lo que él estaba escribiendo. El propósito de la carta tiene que ver con, en primer lugar, con contrarrestar herejías, especialmente la gnóstica. Dice el capítulo 4, vamos a verlo, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es decir, había una corriente que estaba entrando a la iglesia que decía que Jesucristo no ha venido en carne. Y eso tenía que ver con el gnosticismo o docetismo. El gnosticismo tenía dos acápites que se destacaban. Lo primero era que ellos entendían que solamente una élite podía llegar a liberarse del problema del pecado por causa de, en razón del conocimiento. Es decir, con el conocimiento, no, sí, es decir, si usted llega a cierto grado de inteligencia, usted puede, como diría el traje del emperador. Los que han leído ese cuento saben que solamente los que eran muy sabios, veían la tela de ese rey. Entonces los gnósticos eran más o menos así. Solamente esa gente que llegaban a cierto conocimiento podían tener la salvación. Eso era elitista. Pero ponían el énfasis en el hecho de que la materia es mala. Por lo tanto, Dios no pudo humanarse. Por lo tanto, Cristo no era realmente un hombre en carne. Eso era simplemente una apariencia. Él era de apariencia. Fíjense que el énfasis que Juan usa para escribir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado con nuestra propia mano. Porque ellos decían que Jesucristo simplemente era una apariencia. En carne Él era una apariencia. Habían otros que decían que sí, que Él se humanó, que Él nació de José y María, pero que ese cuerpo fue recipiente del ungido de Dios, de Cristo, el día del bautismo. Cuando Juan lo bautizó, entonces vino el ungido sobre él. Y cuando fue a la cruz, entonces el ungido lo dejó. Fíjense que esa vertiente que enseñaban, esos eran supuestos hermanos allá posiblemente en Éfeso y todo ese Asia Menor. Me puse a curiosear con eso porque a veces uno
da por sentado que sabe todas las cosas que está leyendo en los libros. Y uno dice, el Asia Menor. ¿Y por qué eso de Asia Menor? Bueno, sencillamente porque Asia es el continente más grande del planeta. 43, o sea, más de 43 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, un pedacito que es como una península donde está Turquía, y a eso era conocido como el Asia Menor. Y entonces por eso siempre se habla de Asia Menor. Le digo esto porque después de tantos años leyendo, digo, ¿por qué es que eso Asia Menor? Tal vez usted lo entendió desde que lo leyó, pero yo no lo entendí de una vez. Entonces tuve que fajarme, ¿por qué Asia Menor? A esa demarcación se le llamaba el Asia Menor. Entonces Juan básicamente comienza a contrarrestar las falsas enseñanzas, las herejías que estaban ya introduciéndose en la iglesia. En segundo lugar, Juan tenía la intención de fortalecer a los creyentes verdaderos. Si usted lee capítulo 5, versículo 13, eso se lo sabe de memoria, ¿verdad que sí? Esta cosa a veces escribo para que a ustedes que creen en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y vamos a buscarlo, ya se me olvidó. Verso 13. Antes uno lo enseñaba en esto. Esta cosa os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Mencioné Apen porque a veces uno encontraba un niño que hacía profesión de fe 3 veces en el día. Entonces uno tenía, espérate, nada más una vez. Dionisio, el de Máxima, se convirtió como 3 veces, porque él quería estar bien seguro de eso. Entonces, esto es interesante por el hecho de que si nosotros quisiéramos analizar nuestros corazones, vernos a nosotros mismos delante de Dios y acostarnos y dormir tranquilo de que somos salvos, realmente salvos, nosotros podíamos buscar la epístola a Juan, la primera carta de Juan, como para examinarnos. No como para que al estudiar a Juan, ahora yo voy a hacer una lista de los que son creyentes y los que no son creyentes. No. Eso no es el tema ni la preocupación de nadie. Eso debe ser simplemente la preocupación personal. Yo me convertí al Señor un 30 de abril, sábado en la tardecita, y ya en los días siguientes ya yo casi no dormía. Y yo me convertí de verdad. Y además muchos amigos me decían que no era de verdad, porque uno me dijo, te doy 15 días. El malo nada más lo arreglan los gusanos. Entonces yo digo, pero cuidado si no es verdad. Y es verdad que yo voy para siempre, sí. Entonces me ponía a meditar en la palabra de Dios, se me recomendaban porciones de la palabra de Dios. Ahora nosotros en la mañana de hoy podemos pensar, al llegar a nuestros hogares, al llegar a nuestra casa, a preocuparnos para examinar nuestro corazón y a la luz de la palabra de Dios, si nosotros somos creyentes auténticos. Juan escribe para darle seguridad a los que son creyentes, para afianzarlo en la fe, pero también es advierte. Él pone de manifiesto el hecho de que una persona profesa ser creyente y no es creyente. Yo no pienso que haya una tragedia más grande que usted se pase la vida en la iglesia y entonces luego vaya al infierno. Yo no pienso que haya una tragedia más grande que usted que ha profesado la fe cristiana toda su vida y entonces esté perdido. Juan nos da a nosotros una pista como para examinar nuestro corazón. Juan no es un escritor, no es un apóstol que tiene media tinta. Él no tiene término medio. Él no tiene, como dicen algunos, zona grises. Lo de él es una cosa o es otra. Que me acuerdo de Narciso Nadal, que él a veces es así. Fíjense lo que él dice de los falsos profetas. No son de Dios, no conocen a Dios, son del mundo y son del diablo. Así que Juan habla. Usted va leyendo la carta y usted se va a dar cuenta que habla así. El que no ama no ha conocido a Dios.
El que aborrece a su hermano es homicida. Es decir, pero mira que hay un hermano que odia a los hermanos. No, él no es un hermano, él es un homicida. El que practica el pecado es del diablo. Juan habla así a la clara. Es decir, usted no puede buscar al apóstol Juan como para preguntarle, mira, ¿y qué tú crees de los creyentes carnales? No, son impíos, no son creyentes nada. Y los cristianos ahora, que hay mucha mundanalidad y hay cristianos que son mundanos. No, si son del mundo, son del diablo. No son cristianos. Y entonces Juan está hablando por inspiración divina. Es decir, que usted y yo tenemos que hacerle mucho caso a eso. Que no es que Juan era un predicador tremendista, no. Es que él está hablando por inspiración divina. Y él está diciendo lo que Dios le ha revelado, lo que le ha iluminado, lo que le ha guiado a decir. Entonces, de ahí tal vez es que John Stott le pone un título a la carta de Juan. Él dice, tema, certificando la fe cristiana. ¿Cómo saber si soy creyente de verdad? Ese es lo que Juan está exponiendo. Y él por lo menos se centra en dos aspectos que son básicos, que tiene que ver con el aspecto teológico, es decir, las convicciones que usted tiene acerca de Dios, acerca de la persona de Jesucristo. Eso es determinante. No importa la vida piadosa que usted viva, que usted puede superar a la Madre Teresa de Calcuta. Si usted tiene convicciones acerca de Dios que no son bíblicas, eso es una pista de que usted está perdido. Que usted simplemente está cultivando la moral, pero usted no tiene convicciones bíblicas acerca de la persona de Jesucristo. Y eso eran personas, lo que hacían estas personas, son gnósticos, que ellos, algunos eran muy moralistas, otros eran perversos, porque decían que con la carne no se pecaba, que eso no afectaba nada al espíritu, pero algunos eran muy moralistas. Sin embargo, no tenían convicciones bíblicas conforme a la revelación que Dios nos ha dado. Y lo primero es el aspecto teológico, y lo segundo tenía que ver con una vida piadosa que evidencia que realmente usted se ha convertido, que básicamente expresada en el amor, las buenas relaciones, y eso lo vamos a ver más adelante. Cuando uno va a los primeros versículos, uno se da cuenta de ese énfasis que da Juan en el capítulo 1. Los primeros 4 versículos, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida, porque la vida nos fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Este énfasis en ver, que pone, por lo menos eso en los primeros 3 versículos se repite 4 veces. Ver, hemos visto. Algunos piensan que ese énfasis tenía que ver por el hecho de que para ser testigo, el sentido, la responsabilidad mayor que tiene una persona para ser testigo es que él vio. Él vio. Entonces Juan podía decir, mira, nosotros hemos visto. Es decir, es un testigo, es una persona que vio, pero que no fue que simplemente vio, sino que él contempló, que él miró, que él observó. Uno no puede imaginarse lo que fue para los apóstoles ver al Señor resucitado. Cuando se le aparece en el mar, ¿qué ellos pensaban? Era un fantasma. A Tomás se le dijo, mete tu mano en mi costado, ven. Es decir, comió con ellos. Es decir, que ellos palparon, ellos vieron lo que hemos oído, lo oímos. No estamos hablando de algo que nosotros nos soñamos, nos imaginamos,
como dice el apóstol Pedro, siguiendo fábulas artificiosas, cuentos ingeniosamente inventados. Estamos hablando de primera mano. No oímos a alguien y ahora estamos contando y no oímos bien. Y ahora estamos inventando, tejiendo el cuento. No. O haciendo gracioso el cuento. Estamos dando testimonio de lo que vimos, de lo que oímos, de lo que palparon nuestra mano. Y dice que eso es tocante al verbo de vida. ¿Se acuerdan? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verso 14 de Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Alguien hace la observación siguiente, él dice, esto tiene que ver con el mensaje del Evangelio, porque en otras porciones, por ejemplo en Mateo capítulo 13, versículo 14, hablando de la parábola, dice la palabra del reino. Le está hablando la palabra del reino. En Hechos capítulo 13, verso 26, se habla de la palabra de esta salvación, hablando del Evangelio. Y en la segunda Corintios capítulo 5, verso 19, la palabra de la reconciliación. John Stott, por ejemplo, dice, se nos manifestó. No hubiéramos podido ver a aquel que estaba eternamente con el Padre si Él no se hubiera tomado la iniciativa de manifestarse. Los humanos solo pueden aprender aquello que Dios le place dar a conocer. La manifestación histórica de la vida eterna fue proclamada, no monopolizada, es decir, no fue a una élite. Nosotros hemos visto, nosotros hemos oído, nosotros palpamos y os anunciamos. Es decir que la revelación de Dios, el mensaje de Dios no está limitado a una élite, a lo que solamente conocen, sino que es para todo. Entonces, ese es lo que se destaca como el ministerio apostólico. Eso involucraba a la vez un testimonio y una proclamación, que son palabras que implican autoridad, aunque diferente. Eso de testificar, nosotros hemos visto y testificamos. La palabra testigo, la que se traduce testigo o testificar, tiene que ver con lo que nosotros conocemos como mártir. Por ejemplo, el mártir es un testigo, pero es un testigo con la muerte. Es decir, cuando una persona muere y es destacado, considerado como un mártir, es porque da un testimonio con la muerte. Juan Hus, por ejemplo, Che Guevara. Aquí hay una avenida en la capital que se llama la Avenida de los Mártires. ¿Quién sabe dónde está esa avenida? Eso da pena porque la John F. Kennedy es la principal avenida, tal vez en la capital, está en el centro. Pues mire, después que murió Kennedy, entonces vino Lyndon B. Johnson y mandó una invasión a República Dominicana. Y a esos que murieron en esa revolución le hicieron una avenida para allá cerca de Cristo Rey, Mercado Nuevo, para allá. Que la gente ni sabe dónde está. Entonces los mártires están por allá y Kennedy está en el centro. Eso somos los dominicanos, así, lamentablemente. Ahora, ese no es el tema. Lo que quiero destacar es que la palabra mártir tiene que ver con el testimonio, testificar. Y tiene que ver con el sentido de autoridad también, porque el testigo vio. Y antes de cualquier cosa, el testigo lo que tiene que estar consciente de lo que va a decir sobre lo que vio, lo que oyó y palpó, es decir, de primera mano, no fue que nadie me dijo. En segundo lugar, también tiene la idea de anunciar, es decir, de una comisión, alguien me mandó a decir, no fue que yo vi, oí y dije libre y voluntariamente, no, eso que yo vi, que yo oí y que yo palpé, se me encomendó de parte de Dios a que lo diga. Es decir, que también tiene que ver con la comisión, el mandato. Eso es lo que está diciendo. Déjeme leer algo que dice John Stott. El Evangelio no es una
no es una especulación filosófica, ni una sugerencia tentativa, ni una modesta contribución al pensamiento religioso, sino una afirmación dogmática de aquellos cuya experiencia y comisión los califican para hacerla. Yo la voy a repetir porque no es tan sencilla, pero tiene tan alto contenido, mis hermanos, que vale la pena que usted y yo nos la aprendamos. El Evangelio no es una especulación filosófica, ni una sugerencia tentativa, ni una modesta contribución al pensamiento religioso, sino una afirmación dogmática, es decir, no hay de otra manera, de aquellos cuya experiencia y comisión los califican para hacerla. Cuando usted y yo estamos predicando el Evangelio, no hay opciones para el oyente. Ni podemos presentar el Evangelio como una cosa buena, entre muchas cosas buenas. No, es la única cosa que hace posible que el hombre vaya al cielo y se libre del infierno. No hay otra alternativa. No hay otra alternativa. Y cuando los apóstoles hablaban el Evangelio, estaban conscientes de eso. No es una contribución al pensamiento religioso. Es el único pensamiento que puede llevar a la vida eterna. Sin él es imposible. Y nosotros tenemos que aprender el Evangelio. No se puede ser evangélico si usted no conoce el Evangelio. Y esta es la vida eterna, dijo el Señor, que te conozcan a ti y a Jesucristo, su Hijo, a quien has enviado. El único Dios verdadero, eso es conocer a Dios, es relacionarse. Entonces nosotros debemos estar conscientes de esa realidad. Hay un acápite, por así decirlo, teológico, un compromiso, que si usted y yo no lo dominamos, tenemos que dejar de dormir y amanecer buscándola, entender eso. O sea, no puede haber hermanos sanos, verdaderos, que no conozcan la verdad esencial del Evangelio. Eso es imposible. Nos pasamos toda la vida en el año pasado con eso. ¿Por qué? Porque uno percibe que hay gente como que no entiende eso. Y no puede hablar de eso porque no entiende eso. Y no es que no entienden, porque hay otra cosa que sí la entienden. Y eso es lamentable. Una persona que no entiende el Evangelio pudiera entender toda la intríngulis de la política dominicana y de política de cualquier otro país. O saber todos los peloteros de Grandes Ligas, de cada equipo. Y hablar mucho de eso. Y él maneja todo eso al dedillo y los basquetbolistas de la NBA, los mejores, cuáles son y decir hasta estadística. Y él no tiene buena memoria para la cosa bíblica, pero para eso él tiene... ¿sabe qué es lo que pasa? Es la importancia que le damos a la cosa. Aquellas cosas que son importantes para nosotros las dominamos. Una ama de casa se sabe una receta sin verla para cocinar cualquier cosa. Ella no sabe encontrar ciertas cosas en la vida cristiana, cómo se maneja, pero en la cocina, mire, ella sabe todo, dónde está cada cosa. Porque eso es importante y está familiarizada y eso es importante. Nosotros tenemos que entender que no se puede ser cristiano si usted no conoce algo. Y ese algo es a Dios que se ha manifestado en carne a través de su Hijo Jesucristo y que fue a la cruz del Calvario e hizo posible el perdón de nuestro pecado. No hay manera de ser salvo si usted no domina eso. Y si usted no domina eso, no duerma. Si usted quiere, deje el trabajo y fájese a estudiar eso, porque es para el infierno que va. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender. No es simplemente ir a la iglesia, practicar, tener una norma de conducta, qué sé yo. Usted tiene que saber. El Evangelio es una declaración. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual perseveráis. Por el cual, si retenéis lo que os he predicado, sois salvos. Si no, creíste en vano.
Y luego da la declaración que Cristo fue muerto por nuestro pecado conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Eso hay que saberlo. Si no se sabe eso, está perdido. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No se puede ser cristiano, no se puede ser evangélico, no se puede ser salvo si usted no conoce esa verdad esencial. No estoy diciendo si usted no la practica, estoy diciendo si usted no la conoce. Hay que ser diligente en eso. Hay un propósito inmediato, según el versículo 3 en la carta. Lo que hemos visto y oído, eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Es decir, el propósito inmediato de la comunión. La comunión fraternal del pueblo de Dios. Que sean uno como tú, oh Padre, y yo. Tú en mí, yo en ti. Que sean perfectos en unidad. Y él destaca que esta comunión y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa es una aclaración que vale la pena, que no está ahí de más, que no es redundante. Porque cuando nosotros hablamos de comunión, como algunos dicen, koinonía, ese vínculo social de los creyentes. Cuando se termina el culto, wow, todos nos abrazamos y vamos al patio de la iglesia y nos saludamos efusivamente y hablamos de todo allí. Y nada tiene que ver con el mensaje que se predicó, ni nada tiene que ver con su vida espiritual, sino cosa de la vida. ¿Quién ganó anoche? Y, te compraste un carro nuevo, wow. Y esto y lo otro, y fulano, pero no tiene nada que ver con su vida espiritual. Aquí cuando se está hablando de comunión verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo, tiene que ver con un vínculo espiritual, una vinculación espiritual. No es un asunto social, porque eso se logra en el Club Rotario, Club de Leones, en un partido político, en un equipo de pelota, deportivo, de lo que sea. Usted tiene una confraternidad. Pero aquí Juan está hablando de una unión vital, espiritual, con el Padre y con su Hijo Jesucristo, que se va a traducir en toda esa cosa. Un segundo propósito, versículo 4, esta cosa os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es decir, que el creyente auténtico tenga la satisfacción que da la comunión con Dios. En el mundo tendremos ¿qué? Aflicción. Y siempre vamos a tener dificultades. Usted consigue unos chelitos que usted quería y entonces al vecino se le muere un pariente y usted no puede celebrar. Usted consigue los objetivos que quería y se gradúa y entonces se le muere la tía. Entonces usted no puede celebrar. Siempre habrá un problema, siempre habrá una dificultad. Ahora, el gozo, dice alguien, ¿cuál es el secreto de la plenitud del gozo? La felicidad completa y perfecta que obtenemos del Evangelio. Como dice el salmista, me mostrará la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, hartura de alegría hay en tu rostro. Estos días leí esta semana el Salmo 131 como que nunca lo leí. Lo comenté en mi casa con mi esposa y digo, wow, mira qué es lo que dice este salmo. Y lo comenté aquí en la iglesia el viernes. Yo lo quiero comentar un poquito. Salmo 131. Porque me parece que está hablando de lo mismo, de ese gozo, de esa satisfacción que produce la vida cristiana. Salmo 131, búsquenlo para qué. Yo se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Salmo 131. Jehová,
no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosa demasiado sublime para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Jehová, espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Reina Valera 60, Nueva Versión Internacional lo traduce que usted ve algunos detalles con mucho más claridad. Señor, mi corazón no es orgulloso, ni son altivos mis ojos. No busco grandeza desmedida, ni proeza que excedan a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado, no destetado, dice, recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Nosotros tenemos el privilegio de tener a Samuelito. Si no le dan la leche a tiempo, él se riega. Pero cuando él le da su leche y él ya se queda con él, no hay razón en la vida de ningún problema. Ni hay algo mejor, ni un lugar mejor que el regazo de su madre recién amamantado. No. ¿Qué otra cosa puede esperar? Entonces, cuando usted y yo podemos descansar en la providencia divina, que está en el lugar de la satisfacción de su vida, que las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el sumo bien. Cuando se está hablando de gozo pleno, eso es gozo pleno. Cuando un alma puede estar quieta en Dios. Quiero concluir con algunos pensamientos que son sustanciosos. Tal vez más adelante podemos escribirlo y proyectarlo, pero tienen mucha edificación. Son citados por John Stott. Dice, en cada caso, el antecedente necesario de la actividad humana es el haber sido divinamente engendrados. Además, si la creencia, la santidad y el amor reflejan un nacimiento de Dios, son también marcas de la continuada morada recíproca de Dios y su pueblo entre sí. El que no pasa esta prueba es puesto de manifiesto. Podemos pretender ser cristianos, podemos pretender conocer a Dios, podemos pretender tener vida, pero Juan insiste que nuestra profesión verbal es desmentida por los hechos. Ojalá, hermanos, que podamos sacar el máximo provecho de esta carta y que ellas la utilicemos como los rayos X que van a decir lo que hay en nuestro corazón. Que vayamos a la carta primera del apóstol Juan y vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos de esta primera carta de San Juan. Dice así la palabra de Dios: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta cosa os escribimos
para que vuestro gozo sea cumplido. Amén.